Buenos días, un día más aquí en María Te Escucha. Hoy quiero presentaros a alguien muy especial, a un amigo, a un compañero, porque tenemos preparadito, intentaremos ahí un poquito improvisar, ¿no, Samuel? Tenemos aquí a Samuel. ¿Qué más? Pues muchísimas gracias. Samuel Yo Nexan. soy Samuel Nexan, sí. Así que muchísimas gracias por invitarme al programa de hoy. Así que bueno, vamos a ver qué podemos profundizar hoy. Bueno, preséntate y cuéntanos primero qué haces, ¿no? Porque tú para mí eres un experto en salud y hoy el tema que queríamos hablar era también salud, ¿no? Sí, un poco por allí. Cuéntanos qué... Bueno, yo soy naturópata. Estoy ahora entrando al máster de psicología sanitaria y me he dedicado muchos años a la medicina china. Es medicina oriental, porque no pertenece nada más a China, ¿no? Sino pertenece, incluso nuestra medicina ha bebido muchísimo, nuestra medicina occidental ha bebido muchísimo a la medicina oriental. Y bueno, pues me he dedicado muchos años a ello. Ahora la psicología pues siempre también está metida en la salud. Tenemos que entender que esa parte mental también es una higiene para nuestro cuerpo y es algo que me llama muchísimo la atención. Sí, pero hay psicologías y psicologías, ¿no? Hay de todo, sí. Hay muchísimas ramas y muchísimas formas también. De entender la psicología, ¿no? Totalmente. Bueno, es que ya la mente es algo bastante complejo, ¿no? Ya, de hecho, hay el refrán de cada cabeza es un mundo. Nuestra conciencia es muy diversa. Y eso es lo que nos hace ser seres humanos. Nos permite nosotros tener lo que llamamos nuestra propia inteligencia y lo que nos separa del reino animal. Entonces, pues sí, hay muchas psicologías. Bueno, ¿y cómo podemos ayudar, ¿no? Sabiendo, ¿no? Psicología, ¿cómo podemos usar esa psicología a favor de la salud? ¿Cuáles son los factores importantes que tenemos que tener en cuenta en salud, ¿no? Todas estas cosas que no es solo voy a la sesión de terapia, ¿no? Sino qué cosas de salud tenemos que tener en cuenta para tener una vida saludable, ¿no? Mira, se me viene como primera idea que esto está un poco trillado, pero conocerse a uno mismo. El problema es que como no nos conocemos, no sabemos por qué pensamos como pensamos, por qué sentimos como sentimos, por qué reaccionamos como reaccionamos, por qué somos como somos. Entonces en ese momento que empezamos nosotros a descubrirnos, a decir, ostras, ¿no tendré yo algún trauma antiguo desde mi niñez que hace que yo reaccione o tenga ciertos gustos o ciertas dificultades en mi vida? Entonces cuando empezamos a autodescubrirnos, autoanalizarnos y empezamos a saber por qué pensamos como pensamos, empezamos realmente a sanar muchas cosas, muchas dolencias, muchas incluso situaciones que nos trae en nuestra vida, cosas que actuamos de manera que al final a veces nos arrepentimos de sentir lo que sentimos, pero necesitamos saber por qué viene eso, cuál es el origen de todo eso. Entonces, en primer plano, para mí la salud significa conocerme y también conocernos nuestro cuerpo, porque cada uno tendrá ciertas debilidades. Hay personas que tienen ciertas debilidades a lo mejor en la piel, otros los tienen en algún órgano o algún sistema. Yo ahora que estoy con esto de riñón, ¿no? Sí, estás allí un poco con los riñones. Un poco flojita. Pero fíjate lo maravilloso que es conocernos. Decir, ostras, si yo tengo debilidad, por ejemplo, en el hígado o el sistema hepático, qué bueno es conocernos y decir, pues yo tengo esta debilidad. ¿Cómo lo fortalezco? ¿Cómo puedo utilizar esta información para mi propio beneficio? A mi favor, ¿no? Efectivamente.
así es. Entonces, pues, el primer paso es eso. Vamos a analizarnos, vamos a descubrirnos, y si hay algún trauma que está allí anclado, incluso olvidado, siempre tenemos que imaginarnos el iceberg, ¿no? El iceberg, la parte de abajo que está en el agua, que es la parte más dura, más grande, más problemática, que no la vemos. Eso sería como el inconsciente, nuestro inconsciente. Y lo que está encima del agua sería lo que podríamos llamar la conciencia. Y la somática, ¿no? Lo que se ve, el dolor, podríamos decir. Sí, efectivamente. Entonces, claro, todo lo que está en el inconsciente, todo lo que está debajo del agua, esa parte que no vemos del iceberg, esa inconsciencia o esa parte inconsciente, todo eso se va a somatizar. Se somatiza en estrés, ansiedad, depresiones, reacciones, miedos, incertidumbres, un montón de cosas que no sabemos por qué. Yo recuerdo, hay una pequeña historia de una persona, esto es una señora aproximadamente de 50 años, que ella sin querer, sin nada infundado, ella no podía salir de su calle, de su casa, porque ya a partir de la segunda calle, ya ella le generaba un montón de miedos y angustia. Y ella no sabía por qué, porque no estaba infundado en nada. Y acompañado de eso, ella tenía ciertos síntomas de respiración corta, tenía problemas de tensión, tenía insomnio. Entonces, si empezamos a perseguir síntomas individuales, no podíamos dar con su problema. Y resulta que todos esos síntomas individuales pertenecían a un grupo somático. Ella estaba somatizando algo muy importante. Y esta señora, pues resulta que tenía ciertos traumas no resueltos, no hablados desde su niñez por maltrato con su padre, y se le estaba manifestando ya a su madurez. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez que ella empezó a verbalizarlo, empezó a ir a terapia, empezó a comentarlo, todos esos temores empezaron a desvanecerse. ¿La somática desapareció? Claro, esa parte somática, la somatización de eso se estaba desapareciendo, empezó a tener mejor respiración, mejor control de la respiración, su tensión empezó a mejorar y su mente también empezó a tener mucha más claridad y a dormir mejor. Entonces, ¿qué pasa cuando dormimos? ¿Qué pasa con nuestros sueños? Es súper importante. La salud tiene mucho que ver con cómo dormimos. Y en España pasa algo curioso. Nosotros estamos separados, la línea de Greenwich, la línea solar, en España está separada como a 1 hora o 2 horas de la luz solar. Realmente el mediodía debería ser, el meridian debería ser cuando el sol está en la cúspide del cielo. Y en España el mediodía sería las 2 de la tarde. Entonces estamos como desplazados 2 horas. Desayunamos 2 horas más tarde que todo el mundo. Comemos 2 horas más tarde que todo el mundo. Cenamos 2 horas más tarde que todo el mundo. Y dormimos 2 horas más tarde que todo el mundo. Con lo cual esto afecta a nuestra salud. Allí pasa un misterio increíble. Resulta que nosotros tenemos un reloj biológico. Ese reloj biológico, no importa si nosotros socialmente tenemos el horario desplazado, los órganos van a funcionar a esa hora que están indicados. Claro. Y cuando nos vamos a dormir 2 horas más tarde, estamos interrumpiendo nuestro recambio celular, nuestra higiene linfático, incluso nuestras células y neuronas van muriendo y hay menos conexión, menos sinapsis. Total. Es súper importante entender eso. Yo me acuerdo que estuve de vacaciones en Alemania no hace mucho y dije, madre mía, estos horarios a mí me mataban, ¿no? Claro. No podía, a veces me quedaba sin comer, ¿no? Acostumbrado a cenar tan tarde, ¿no? Aquí en España, ¿no? Claro. Que cenamos tardísimo. Claro, fíjate, en Londres, por ejemplo, o bueno, en todo el Reino Unido, a las 6 de la tarde ya todo el mundo está saliendo de su trabajo para cenar a las 7 y ya pues
prácticamente irse a la cama. Eso para nosotros sería impensable. Socialmente, culturalmente, pues a las 6 de la tarde está empezando la segunda jornada de trabajo. Totalmente. Totalmente. Sí. Tenemos que pensar que la salud es muy importante entender el biorritmo de nuestros Y órganos. esto es muy importante también, ¿no? Porque yo hoy en día veo también en consulta, en sesiones, ¿no? Todo esto que está, cómo dormimos a través de psicofármacos, ¿no? Oye, Claro, como no conseguimos esto de dormir a la hora que tenemos que dormir, ¿qué es lo que ocurre? ahí estás abriendo un melón importante. Sí. Fíjate que hay varios estudios y si lo busca en la red, hay muchos estudios y muchos artículos donde habla que España es uno de los países o el primer país que más consume psicofármacos. La benzodiazepina y muchos medicamentos para dormir. Y esto es preocupante porque ¿cómo es posible que no podamos hacer algo natural? Es verdad que mundialmente estamos abusando mucho de la luz eléctrica. Claro, como podemos tener internet a las 3 de la mañana y luz a las y tantas, pues es normal que nos vamos acostumbrando, pero es un hecho antinatura. Pues sale el sol, sale nuestra cantidad de mayor energía, se dispara el cortisol naturalmente en nuestro cuerpo para salir a la actividad. Y ya cuando se va la luz del sol, pues se activa la melatonina. Deberíamos ralentizar nuestros estados mentales, nuestras funciones orgánicas, y deberíamos irnos a la cama. Pero no, vaya, ahora es que estamos en plena creatividad a las 11, 12 de la noche. Claro. ¿Y cómo podemos ayudarnos, ¿no? Aparte de, estábamos hablando de alimentación. Yo he probado acupuntura y sí que he notado, ¿no? Que esto relaja. Tú también eres acupuntor. Cuéntanos cómo podemos ayudarnos de estas cositas para tener algo natural, ¿no? Que nos incite el sueño, o cómo sería. También he escuchado, ¿no? Ahora recientemente, ¿no? Esto de la luz roja, como ¿no? para relajarnos cuando estamos. Yo acabo tarde de trabajar, ¿no? Siempre acabo tarde. Ya. Y es verdad que esto de acabar tarde e inducir el sueño a mí me parece algo muy difícil, ¿no? De hacer. Es como, claro, digo, ay, pues venga, ya que estoy activa voy a aprovechar y voy a hacer esto y voy a escribir esto de este paciente, de esta persona, ¿no? Sí. Mira, todo es hábito. Tenemos que empezar a acostumbrarnos, a decir, pues me acuesto tarde, ¿y qué pasa si esa labor que haces en la noche lo empiezas a hacer en la mañana? Mira, los grandes poetas, compositores, músicos, artistas, decía que la musa llegaba a las 3 de la mañana. Incluso sé, en algunas partes de Asia, en Tailandia, hay grupos de monjes que se levantan a las 3 de la mañana a meditar. Y ya llega un momento que es un hábito. Claro, ya estas personas a las 6 de la tarde están durmiendo, porque empiezan a las 3 de la mañana su hábito de actividad. Entonces, ¿qué pasa a las 3 de la mañana? A las 3 de la mañana hay un órgano específico que está activo, y es el pulmón. Entonces toda esa energía del pulmón, que es la parte poética del ser humano, esa musa, esa energía de la creatividad, está a las 3 de la mañana. Casi que es mejor que te vayas a la cama a las 10 de la noche y te levantas a las 3, 4 de la mañana a hacer actividad de informes. Pero claro, eso hay que crearlo, hay que crear ese hábito y hay que empezar a hacer, porque eso tiene un compendio social. Tus hijos, tu marido. Total. Es como rehabituar todo eso. Pero cuando lo logras, surge una magia increíble, porque realmente te vuelves más productiva. Las horas más importantes para dormir es de 11 a 1 de la mañana, porque es la hora del hígado. Y el hígado es el que se encarga de hacer todo ese recambio celular, toda esa parte nutricional, todo consumir las células que ya tienen que morir y empezar a crear células nuevas.
Entonces, claro, podemos decir incluso que muchas enfermedades tumorales tienen que ver con personas que no están durmiendo de 11 a 1 de la mañana. Qué fuerte esto, ¿no? Es súper importante, súper importante. Otra cosa que yo veo totalmente importante son 3 pilares. El primer pilar es el ejercicio. Bueno, no tiene un orden específico, pero los 3 sería el ejercicio leve, moderado y agradable. Es verdad que es importante crear músculo y hay que hacer ejercicio de fuerza, pero también el moderado es importante. Después, la alimentación. La alimentación no es nada más comer cosas sanas. Ahora estamos abusando de todo lo envasado en plástico. Tú vas a un supermercado y no encuentras nada que no esté envasado en plástico, y eso significa que no es alimento. Y eso lo podemos categorizar como no alimento. No alimento. Todo lo que esté envasado en plástico, eso no es alimento. Lo que tú puedas comprar fresco, que esté verde, que esté vivo, eso sí es alimento. Pero la mayoría de la gente compra cajas. Tú puedes comprar verdura, pero está rodeada de plástico, ¿no? Sí, bueno, sí, pero quiero decirte, todo lo que esté súper empaquetado, súper empaquetado. Yeah. Entonces, la alimentación también tiene que ver algo que se llama la trofología, que es la ciencia de mezclar los alimentos. Es verdad que podemos comer muy sano, pero mal mezclado. Entonces, cuando está mal mezclado, nosotros no somos seres polienzimáticos. Nosotros segregamos en la saliva, la primera digestión, ciertas enzimas. Y esa enzima, dependiendo de lo que comamos, ellas se activan. Entonces, si comemos carbohidrato con proteína animal, probablemente el cuerpo tenga que elegir qué enzima de las dos voy a sacar. Normalmente la más difícil que es metabolizar la proteína animal. Entonces segrega la pepsina para metabolizar todo eso. Pero para metabolizar los carbohidratos no los segrega, porque no segregamos 2 enzimas a la vez, ni 3. Entonces uno de los 2 alimentos va a terminar descomponiendo. Se pudre, no la metabolizamos bien y se termina depositando. Lo deposita porque no sabe cómo metabolizarlo y crean varios problemas, varios trastornos. Entonces es muy importante el ejercicio, es muy importante la salud, la alimentación, y hay otro pilar más. ¿Cuál es? El sueño, El ¿no? sueño, lo que estábamos hablando, ¿no? Efectivamente. Entonces, si queremos no enfermar, no consumir tantos medicamentos, tenemos que hacerle caso a estos 3 pilares. Dormir bien, alimentarnos correctamente, que no es nada más comer sano, y por supuesto el ejercicio. ¿Cuáles son los ejercicios? Pues lo que tenga yo capacidad de hacer. Y si puedo hacer ejercicio de fuerza para generar músculo, que el músculo tenemos que pensar que es lo que nos permite tener longevidad. Porque si caemos enfermos y vamos a estar muchos meses en recuperación y perdemos masa muscular, pero si ya teníamos poco, pues ¿qué vamos a perder? Entonces, por lo menos crear un poquito de masa muscular. Claro, yo estaba notando que ahora que estoy haciendo ejercicio, ¿no? Estoy haciendo ejercicio en la mañana, pero si es ejercicio de fuerza, entonces noto como que me activa mucho en la noche, ¿no? ¿Puede ser esto? Sí, puede ser. Que este ejercicio es el que ¿no? El que me levanta por la mañana, claro, y el que me hace hacer toda la tarea, ¿no? Como que tengo, pero es verdad que llego a la noche y no sé, sigo como con esta actividad, ¿no? Bueno, confiesa, ¿cuántos cafés te tomas? No tomo café, he dejado el café para tomar té matcha. Ah, pues fíjate, estoy mira, muy contenta, debería ser lo contrario, porque cuando haces ejercicio de mucha fuerza, debería cansarte e irte a la cama pronto. Entonces, lo más importante prácticamente es, si te cansas, si te agotas durante ejercicio de fuerza, probablemente te vayas a la cama en la noche más pronto. Debería ser así. Entonces te está sucediendo algo lo contrario, pero no sabemos si hay otros
elementos por allí. Seguramente. ¿Tienes luz roja en tu cama? Estoy en ello, ¿no? Sí, Es puedes como, tener una pequeña lamparita. a mí me parece una putada, ¿no? Así, hablando claro. Sí, Es como que tú te vayas a dormir y no te duermas. total. O sea, que yo a veces tengo la intención de querer dormirme pronto, ¿no? Pero esta cosa de decir, José, es que estoy dando vueltas en la cama, me levanto, ¿no? Mira, hay otra herramienta que tenemos nosotros y no la damos como válida, no le damos importancia. Es más, casi que la despreciamos. Y es la respiración. La respiración tiene un misterio enorme. Cada vez que nosotros inhalamos, inflamos los pulmones, hacemos toda esa inhalación, expandimos el tórax. También resulta que hay una activación en el proceso mental. La puerta de la mente, la llave que abre la puerta de la mente es la respiración. Por eso que en mindfulness, en meditaciones, en yoga, tenemos que empezar a controlar primero la respiración. Incluso hay personas que no saben lo que es meditar, porque dicen, yo medito. Meditar no es la técnica, sino entrar en estado meditativo. Y la mayoría de la gente que medita no entra en estado meditativo. Y eso significa que no saben cómo entrar, no tienen la llave para entrar en la mente, y es la respiración. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer respiraciones lentas y profundas, y cada vez más lenta y cada vez más profunda, empezamos a abrir la puerta de la mente. Y en ese momento la mente se desacelera. Entramos en ciertas fases que ayudan a que no nada más nos quite el estrés, el agobio, la ansiedad, incluso la depresión, sino que entramos en un campo de potencialidad pura que nos permite estar realmente sanando muchas partes de nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro inconsciente, nuestro estado, y dejamos de somatizar cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros queremos dormir bien, nosotros queremos ir a la cama bien, y esto ya lo ha dicho desde médicos, desde psiquiatras, desde mucha gente, nosotros tenemos que apartar el móvil, dejar la pantalla y dedicarnos unos 10, 15 minutos antes de ir a la cama a hacer respiraciones profundas. Yo recomendaría por lo menos 30 respiraciones lentas y profundas antes de yo tocar la cama. Otra cosa más, no sé cuánto tiempo tenemos o cómo vamos. ¿Cuánto queda? 5 minutillos. Vale, quiero dar un pequeño tips y es algo súper importante. ¿Con qué nosotros pisamos cuando vamos a la calle? ¿Con qué andamos? Con calzado, ¿no? ¿Y ese calzado qué toca en la calle? ¿Qué toca aparte de todo lo que hay en la acera y todo eso? Tocamos contaminación, suciedad, a veces pis de perro, cuando es de perro. ¿Qué y todo podría eso, ser de humano? que pudiera ser de otras especies. Y toda esa mugre nos las llevamos a casa. Muchas de las aceleraciones y de las actividades mental es de lo que traemos de la calle a la casa. Fíjate que hay ciertos países nórdicos, incluso asiáticos, que el calzado se queda fuera de casa. Fuera de casa. Porque no invitan toda esa energía, toda esa cantidad de neurosis, no la invitan a pasar a casa. Y lo peor, hay gente que sí se lo quita después de la casa. Hay países donde lo dejan fuera de la puerta de la casa, los calzados. Sí. Nosotros en Alemania lo hacían así también. Claro, pero muchos entramos el calzado a casa. Pero peor aún, hay personas que meten el calzado debajo de cama. Oh, claro, y ahí duermes. Esas son las personas que más necesitan medicamentos para poder dormir. Porque estás trayendo toda esa energía a casa. Bueno, qué interesante esto me ha parecido, ¿no? Sí, es verdad que la energía, yo sí que tengo conciencia, ¿no? De la energía de la cama, ¿no? De lo que hay arriba, lo que hay abajo, todo esto. Es nuestro templo, es donde descansamos la mitad de nuestra vida. Es un lugar sagrado.
Es más, es mejor las discusiones dejarlas fuera de la cama. Fuera de la cama, ¿no? Y fuera de la habitación. Sí. Bueno, Samuel, un placer tenerte aquí. Me encantaría que Muchísimas pudieras venir gracias. otro día más. Si quieres el próximo programa Muy o bien. algún otro, pues Sería un placer compartir un poco podemos más. vernos aquí. Muchas gracias por todo lo que sabes, que a mí me parece siempre un placer escucharte. Y Gracias por la invitación, gracias por el equipo también que nos ayuda a grabar esto y por este espacio que, bueno, que sea de provecho para mucha gente. muchas Muchísimas gracias. Un abrazo a todos.